Evangelio de hoy, martes, 20ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24a. Gedeón salva a Israel. Yo te envío. En aquellos días el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando al látigo en el lagar para esconderse de los medianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente». Gedeón respondió: «Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? ¿De Egipto nos sacó el Señor? La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los medianitas». El Señor se volvió a él y le dijo: «Vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío». Gedeón replicó: «Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre». El Señor contestó: «Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Gedeón insistió: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente». El Señor dijo: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos, con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se lo llevó al Señor y se lo ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo: «Coge la carne y los panes ácimos, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo». Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que los consumió, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó: «¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho al ángel del Señor cara a cara?» Pero el Señor le dijo: «Paz, no temas, no morirás». Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la Paz. Salmo responsorial 84. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Versículo antes del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30.
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Seguramente que los ojos de Jesús se llenaron de lágrimas al ver alejarse a aquel joven a quien había invitado a su seguimiento. Por eso tristemente se expresa Jesús con un grafismo oriental hiperbólico. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Expresión esta que no hay que tomar al pie de la letra, como es obvio, sino que era un proverbio o dicho popular, una expresión hiperbólica muy corriente entre los rabinos para significar la dificultad de una cosa. Y Jesús la utiliza por ser ampliamente conocida en el lenguaje popular y para aclarar el grave obstáculo que ofrecen las riquezas para la salvación. Según la creencia popular judía, la riqueza era uno de los premios que Dios concedía a la justicia. En contraposición, esta expresión claramente paradójica de Jesús. El significado de estas palabras no es que los ricos no puedan salvarse, sino que los ricos que ponen su confianza en el dinero difícilmente se salvarán, para que esa afición desordenada los impulsará a cometer injusticias y actitudes reprobables en franca oposición con los principios de la salvación. Al oír las enseñanzas de Jesús sobre las riquezas, los apóstoles, que eran pobres y aún lo poco que tenían lo habían dejado por seguir a Jesús, le preguntan: nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué recibiremos? Jesús les responde diciéndoles cuál será su recompensa. Pero alterando el orden señalado por los apóstoles, ellos exponen que lo han dejado todo y por eso esperan la recompensa. Jesús, en cambio, se fija en que lo dejaron todo por seguirlo a Él. Y por ese seguimiento alcanzarán el premio. El dejar las riquezas no es más que una condición para seguir al Maestro. La perfección consiste en seguirlo. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Lo que Jesús enseña es que puede suceder que los que recibieron la gracia y el llamado primeramente no merezcan tanto como los llamados a la última hora. No es el tiempo del llamado, sino la generosidad de la respuesta
lo que nos va a acercar a Dios, consiguiéndonos la salvación y la santificación. No basta, por otra parte, comenzar si no se persevera en la práctica del bien y de la virtud. No basta responder, sino que es preciso responder con generosidad a las gracias recibidas. San Beda ilustra esta frase de Jesucristo de esta forma: fíjate en Judas, que de apóstol se convirtió en apóstata, y aprende que muchos primeros pueden ser los últimos. Fíjate en el buen ladrón, que el mismo día en que fue crucificado por sus pecados, gozó con Jesucristo en el paraíso de la gracia de la fe, y aprende que también los postreros pueden llegar a ser los primeros. Vivencia. Despega el corazón de las riquezas terrenas si no te quieres alejar de Dios. Y si estás en algún puesto de honor o de superioridad que te haga ser el primero, vive con tan humildad y en tanta actitud de servicio a los demás, que parezcas ser el último, ya que en el reino de Dios los últimos, es decir, los humildes, serán los primeros. Y si Dios te ha puesto en un lugar oscuro y sin brillo ante el mundo, ignorado por muchos, anímate y ten confianza, porque si vives en ese puesto con humildad de corazón, podrás llegar a ser de los primeros en el reino.